Hola amigos, bienvenidos a Wake Up Ministry. Yo soy Andreina Castañeda, su servidora, y para mí es un gran placer estar una vez más con ustedes. Vamos a estar conversando un poco acerca del tema de Jesús y Nicodemo. Continuamos con el capítulo 3 en el libro de Juan. Y me encanta porque esto, de hecho, aquí en el canal tenemos ya un video con respecto a este tema, que es nacer de nuevo. Y es muy profundo este mensaje. Necesito toda tu atención, necesito que te enfoques bien en el mensaje, y vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios ponga en ti el discernimiento necesario para poder entender qué significa esto, nacer de nuevo. Ok, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, que no sea yo, sino tu Santo Espíritu hablando a través de tu sierva para mostrar a tu pueblo lo que quieres decir en este tiempo. Prepara sus corazones, su mente, su consciente, su subconsciente, su inconsciente, Señor, todo su ser para recibir esta palabra y que germine. En el nombre poderoso de Yeshua, amén y amén. Y comenzamos. Estamos, como dije, en Juan capítulo 3 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo no era cualquier hombre, ¿ok? Vean que dice, era un principal entre los judíos. Era un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran estas clases social que estaba integrada por sacerdotes, por autoridades eclesiásticas, por decir así, que regían gran parte de las leyes o de la autoridad sobre el pueblo israelita. Vamos a recordar que el Imperio Romano estaba de mando, o sea, el Imperio Romano estaba aquí y luego los fariseos eran, como decir, los empleados de los romanos en cuanto a legislación y gobierno se refería. Junto con el gobernador israelita o el Herodes, por ejemplo, que era el rey en ese momento de Israel, pero él era un subordinado de los romanos. Sin embargo, este Nicodemo era un principal entre los judíos, o sea, él conformaba parte de la clase elitesca que se sentaba en la mesa con los romanos, con el gobierno. Entonces, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, vean que dice que vino a Jesús de noche. En esa época, amados, la gente no solía salir durante la noche, sino que este hombre se ve que lo hizo así para evitar que se dieran cuenta, quizás sus colegas, su núcleo social, para evitar que ellos se dieran cuenta que él estaba siguiendo a Jesús. Recordemos que los fariseos eran los religiosos. Estos fueron los que sacrificaron a nuestro Señor Yeshua. Y este hombre, desde ser parte de este grupo social, él seguía a Jesús en secreto. Por lo tanto, se acercó a él de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por eso, amados, quiero hacer un paréntesis aquí que quiero recalcar que el Señor Jesús no es, como mucha gente lo pinta, como un hippie que andaba caminando en chancletas o en sandalias. Sí, él se reunía obviamente con muchas personas, él no discriminaba a nadie. Él vino para los pecadores, vino para los pobres, a sanar, ¿verdad? A libertar a los cautivos. Pero el Señor Jesús tenía una influencia tan tremenda que ningún influencer en esta temporada con redes sociales puede alcanzar la magnitud de sociedad y de comunidad y de público que el Señor Jesús tenía. Tanto así que los altos funcionarios israelitas buscaban al Señor Jesús. Imagínense qué tremendo esto. Y bueno, dice así, dice Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Y este dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que quiere decir como que en verdad te digo, o sea, de verdad, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, en otras palabras le decía, con las señales que estás viendo físicas, no es suficiente para que veas el reino de Dios. O sea, que estas señales, es como que si el Señor Jesús le dijera, estas señales que yo hago de sanación, realmente no te están mostrando nada de lo que de verdad esto se trata. Tienes que nacer de nuevo para que de verdad entiendas de qué se trata todo esto, porque Nicodemo estaba siendo cautivado por lo que él veía, que eran los resultados de los milagros del Señor. Pero ni aún así es como el Señor diciéndote, no, es que así veas que yo sane a alguien, es que, y dices que yo soy el Señor porque hago esto. No, es que tú tienes que nacer de nuevo para que puedas ver de verdad quién soy. Imagínense, para que puedas entender el reino de Dios que está en movimiento, que no solo sana, sino que restaura, destruye, construye. O sea, el reino de Dios está en movimiento todo el tiempo y no podemos decir que hubo un milagro, veo que Dios está con esta persona porque hizo un milagro y solamente por lo físico te convenciste pasajeramente o superficialmente de que esa persona está siendo movida por el Señor o que el Espíritu Santo está trabajando. Pero si tú no despiertas, si tú no naces, mejor dicho, de nuevo, realmente no estás conociendo nada, te estás perdiendo todo. Y le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense usted el grado de falta de espiritualidad que Nicodemo tenía. Nicodemo no entendía, no podía discernir ni siquiera la parábola. Ok, déjame analizar qué quieres decir con esto. Nicodemo se tomó todo literal, porque él era así, porque eran por vista, eran regidos por leyes, por cumplir las leyes, a pesar que el corazón lo tuvieran todo putrefacto, ¿sí? Se dejaban convencer solo de lo físico, de lo aparente, y no profundizaban en nada. Por eso él hace esta pregunta, porque él no tiene la capacidad de ver profundamente. Y esta pregunta también representa las preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos con respecto a qué es nacer de nuevo. O sea, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a ver una transformación? ¿Cómo soy un nuevo hombre en Cristo? Que mucha gente dirá, los evangélicos viven diciendo esto, pero yo de verdad no entiendo de qué se trata. Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí vemos dos elementos, amados, nacer de agua y nacer de Espíritu. ¿Qué significa esto? A ver, ¿con qué se come esto, no? Entonces, para que abordemos primero nacer del agua, vámonos al mismo capítulo de Juan, el mismo libro de Juan, capítulo 4, en el verso 13 dice, respondió Jesús diciendo, cualquiera que bebiere de esta agua, se refería al agua normal, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que nos da el Señor, amados, es su palabra. ¿Y cómo comenzamos a hacer esto? ¿Cómo comenzamos a tomar de esta agua? A pesar que no entendamos quizás, porque las escrituras están vivas y no las entiende cualquiera, tenemos que investigar y profundizar y pedir al Señor revelación, discernimiento y sabiduría del cielo para poder entender los mensajes codificados que hay en este libro poderoso, en este libro que está vivo. ¿Y cuál es el acto que hacemos los cristianos justo antes de comenzar, ¿no? de comenzar esta transformación?
nosotros somos bautizados en el agua. Cuando hacemos el bautizo del agua, ¿verdad? No quiere decir que ya te sumergió el pastor o la persona ungida, te sumergió al agua y sales del agua y ya para siempre eres un santo y no vas a pecar nunca, eres perfecto. No, no, Señor. Este no es un rito, esto es como un símbolo, como un acto profético. Cuando nosotros hacemos en el mundo físico actos que simbolizan ciertas cosas, produce un efecto tremendo en el mundo espiritual y por lo tanto vemos resultados en el mundo material. Cuando las personas deciden aceptar al Señor Yeshua como su Señor y Salvador y hacen este acto de la sumersión en el agua, están siendo bautizados del agua y salen, es una alusión a que Él va a nacer de nuevo, es que Él va al agua y sale del agua siendo un hombre nuevo, representando que Él va a ser sumergido en la palabra de Dios. Y este acto profético hace que su transformación sea efectiva. Esto da un poder espiritual a que la persona ya haga un compromiso, ¿sí? Es como cuando nos casamos, que hacemos un compromiso en el altar con nuestros esposos o las mujeres o los esposos con las esposas, ¿verdad? Donde ellos dicen, yo a partir de hoy prometo estar bien en las buenas y en las malas, serte fiel, hasta que la muerte nos separe. Y dan los votos y hacen toda esta ceremonia. Y no quiere decir de porque ya lo hicieron, pues ellos ya pueden andar como animales salvajes haciendo lo que les dé la gana porque ya ellos cumplieron, no. ¿Ve? Esto es como la entrada, este es el compromiso, es el acto que se hace de compromiso de que tú vas a comenzar a ser transformado a través de la palabra de Cristo. Por eso se hace el bautismo del agua para luego ser bautizado constantemente tomando del agua del Señor Yeshua, que es su palabra. Y cuando dice, el que no naciere del agua, que es a esto que se refiere, y luego dice del Espíritu, y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces nos preguntaremos, ok, ¿cómo es esto lo del Espíritu? Ya sé que lo del agua es que tengo que leer la palabra, pedirle a Dios discernimiento, que me enseñe y tener revelación y poder... Amados, esto es muy sensacional, esto es maravilloso porque es muy, ¿cómo diría yo? Es desafiante, es muy emocionante cuando comienzas a entender lo que la Biblia dice, no quieres parar porque sientes que estás en una mina donde estás agarrando oro y muchas cosas que valen. Así es su palabra. Y bueno, con respecto al tema de nacer del Espíritu Santo, ¿con qué se come esto? Nos preguntaremos. Entonces quiero hacerle unas preguntas. ¿Ustedes han oído cuando la gente dice desaprender? ¿Verdad? Cuando decimos desaprender, vamos a desaprender, vamos a quitarnos todos estos patrones, todas estas quizás religión o estatutos sociales, familiares que fueron influenciados a través de nuestra niñez y todo nuestro crecimiento, la adultez, durante toda la vida y que nosotros la hemos arraigado a nuestro pensamiento y nos aferramos a esto y entonces somos muy emocionales, somos muy vulnerables a cada situación, sufrimos de depresión, sufrimos de... Entonces, de estrés, sufrimos de... Cuando estamos alegres, pero luego estamos tristes y sentimos que la vida se nos va cada vez que tenemos un momento difícil, que sufrimos. Bueno, amados, cuando nosotros nacemos del Espíritu, cuando somos bautizados por el Espíritu, ¿verdad? Primero es cuando le pedimos al Señor a través de una oración, de que descienda su Espíritu Santo sobre nosotros. Así como en Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos que fueron bautizados en lenguas. El bautismo en lenguas es una señal de que el Espíritu Santo ha entrado en ti. Y cuando el Espíritu Santo entra en ti, Él te llena de estos tres poderes. Él te llena de amor, de poder y de dominio propio. Cuando tú te llenas de amor por ti mismo, ¿verdad? Amor propio, luego amas a los demás.
poder de que tú entiendes que tú puedes, tú estás en el Señor estás en un campo de potencialidad pura, de que tú puedes hacer todo aquello que te propongas hacer siempre y cuando esté alineado a la voluntad de Dios Padre. Y el dominio propio es controlarte estas emociones, controlarte de estas emociones que fueron aprendidas o arraigadas a tu mente y a tu corazón a través de experiencias, a través de influencias de la sociedad, como dije anteriormente. Cuando tú recibes estos tres poderes, el Espíritu Santo está trabajando en ti. Y es allí cuando tú comienzas a ser transformado, comienzas a cambiar, comienzas a decir, yo antes hacía esto, pero ahora no lo voy a hacer. Yo antes, un ejemplo muy vago, ¿no? Yo antes almorzaba hamburguesa y papas fritas todo el tiempo, todo el tiempo. Pero luego de que oré y le pedía al Señor que derramara su Espíritu Santo sobre mí, yo he sentido que yo debo cuidar mi cuerpo porque mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque me provoque comérmela, yo tengo la fuerza y el poder de abstenerme de eso y de comer una pechuga de pollo con ensalada, con vegetales, con carbs, carbohidratos. ¿Ves? Cuando comenzamos a madurar estas cosas, comenzamos a doblegar nuestra humanidad, el Espíritu Santo ha comenzado a trabajar en nosotros. Amados, y cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo en lenguas, en algún momento de intimidad, de adoración, de oración y meditación, sentimos unas ganas de fluir, hablar en oración y nuestras lenguas se traban y de repente estamos hablando cosas que no entendemos que decimos, pero sentimos una unción, una presencia de Dios y unas ganas de llorar tan tremendas. Quiere decir que el Espíritu Santo ya está sumergido en ti. Y esto es poderoso porque cada día tu transformación es mayor y mayor y mayor y mayor. Comienzas a tener un mejor estilo de vida, comienzas a entender de qué se trata el reino de los cielos y lo más importante es que comienzas a ser de bendición para otras personas, comienzas a emprender lo que Dios había predestinado para ti, comienzas a tener una relación clara con Dios Padre porque su palabra dice que el Espíritu Santo nos muestra a nosotros los pensamientos del Padre y es allí cuando comienza una armonía, una relación armónica de nosotros con el Padre y vamos caminando y se van abriendo puertas y estamos felices y vivimos en una abundancia tremenda porque es allí que hemos conocido y recibido el Espíritu Santo y estamos sumergidos en el reino de Dios. El reino de Dios, amados, es poderoso. Nosotros de verdad a veces no entendemos y es triste no saber la maravilla en la que vivimos y que somos eternos y que esto es solo un examen y que Él tiene tantas cosas preparadas para nosotros, pero tenemos que despertar, tenemos que nacer de nuevo y decir, Señor, transfórmame, hazme una nueva persona, permíteme nacer de nuevo, quiero ser un nuevo hombre, quiero ser una nueva mujer. Entonces dice aquí, continuamos, el Señor Jesús, después que le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, lo que nace de la carne, ¿qué nace de la carne? Estas emociones, estas pasiones, los vicios, estas cosas que nos hacen daño, pero que nos gustan y es un apego satánico que tenemos con ciertas cosas. Eso viene de la carne. Y carne es, eso no va a producir ningún efecto en ti, más bien te va a destruir. Pero todo lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Una oración nace del Espíritu. Unas ganas de acercarte al Señor nace del Espíritu. Una disposición de leer un versículo, de meditar con el Señor. Esto nace del Espíritu porque la carne nunca te va a decir que lo hagas. De hecho, tenemos que pelear muchas veces con nuestras ganas humanas porque muchas veces el cuerpo va a decir no lo hagas. Pero cuando damos esos pasitos, por pequeños que sean, producen un efecto poderoso espiritual en nosotros y nuestra carne se sujeta, nuestra carne mengua y comenzamos a florecer en el reino de Dios. Dice, no te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por ejemplo, amados, les cuento una experiencia mía. Yo, cuando tuve mi bautismo del Espíritu Santo, yo estaba en un tiempo que yo hice un ayuno muy largo y yo le dije, Señor, yo te entrego mi vida. Yo te entrego toda mi agenda humana. Yo renuncio a las ganas de tener una casa, renuncio a las ganas de tener una familia, renuncio a mis planes de mi carrera de derecho, yo renuncié, amados, a todos. Yo llegué a un punto y después de renunciar a esto, sufrí un duelo, sí, como ese despecho cuando dejas ir las cosas. Fue muy tremendo, amados, y como a los 2 meses yo sané de eso y fue poderoso porque yo comencé a vivir día a día el presente en el Señor. Y disfrutaba el café, me disfrutaba el trabajo, me disfrutaba lo que tenía. Comencé a entender la abundancia tan tremenda que tenía. Y luego todo vino solo, ya vino mi casa, vino mi familia, todo vino solo. Y yo digo, wow, yo soy testigo del cumplimiento de tu palabra cuando dice, todo aquel que deje su casa, su familia, por mí, recibirá 100 veces más de lo que quería. Y yo certifico esto y es lo que dice aquí. Yo era como el viento, yo no sabía de dónde venía ni a dónde iba. Yo fluía en el día, fluía todas las mañanas, las noches en intimidad con el Señor, orando, siempre en comunión, meditando, en un estado de meditación constante. Y vivía el día y wow, el Señor me ha bendecido muy poderosamente y más de lo que yo imaginaba. Yo no pedía tanto para lo que el Señor me ha dado hasta ahora. Y a esto se refiere el Señor cuando dice, el viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? O sea, él era maestro de la Torá, de la palabra, y el Señor le dice, eres maestro y no lo sabes. Mira, estos que tienen títulos no es más que religiosidad, no conocen la verdad, que es esto de lo que estamos hablando ahora. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere a las celestiales? Aquí se refería a los demás fariseos, a todo su grupo de gente, ¿no? que rodeaban a Nicodemo, que estas personas no veían las señales de milagro y ni aún así creían. ¿Cómo iban a entender lo celestial? Que es algo que a simple oído parece no tener sentido, ¿no? Pero es real. Por eso el Señor dice, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, amados, espero este mensaje haya sido de bendición para tu vida y yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, que todas estas personas que están viendo esta palabra experimenten una transformación poderosa, Señor, en ti, que sean bautizados del agua y del Espíritu Santo de Dios, Señor. Acomoda las posibilidades, las situaciones, las circunstancias, para que todo se dé en el momento adecuado, oh Rey amado. Te entrego las almas de cada uno que están aquí. Despierta sus espíritus, Señor, y que ellos puedan conocer y entender tu reino poderoso. Amén y amén. Que tengan una excelente tarde, mañana o noche, de acuerdo a donde me estén viendo. Y bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Shalom.